Valeria Ripoll fue entrevistada en Bajo la Lupa y nos dice qué es lo que realmente pasa entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo. Que también, sin pelos en la lengua, la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll. Buenos días. Buen día, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Ya está curada de los palos o todavía...? No, ya está, a esta altura uno se acostumbra. Bien, ya es parte de uno. Bien, Valeria Ripoll de ADEOM y Valeria a través de la vocera. Valeria Ripoll, ¿está haciendo campaña política a Rafo? No, ahí le arranca siempre así como... Perdón. Buen día, Valeria. Buen día, Valeria. No le hacemos por campaña política a nadie. Aparentemente a una parte de la población obviamente le cayó mal la foto que me sacó un fotógrafo, sé que es muy amigo. Bastante mala muy leche. Amigo, claro, sí, subió y nos llamó de la que ADEOM tiene una escalera. Era una charla de chicas, digamos. No, en realidad ella fue a entrevistarse con la directiva de ADEOM, como había ido Villar la semana anterior y como han ido otros candidatos. Siempre pasa que previo a las elecciones los candidatos piden entrevista con ADEOM, preguntan cuáles son los puntos reivindicativos fundamentales. Bueno, Laura fue a eso. El tema es que en lugar de recibirla en la sala donde la recibimos siempre, como ella, uno de sus suplentes está en silla de ruedas, bajamos todo y la recibimos a la entrada. Romina Fazulo. Nadie. Bueno, quizás se confunda por el cambio que pide, paralelamente con casi, es similar al discurso de Laura Raffo, ¿no? O sea, Montevideo necesita un cambio y ADEOM paralelamente quiere un cambio también en esos vicios que tiene, que te voy a preguntar cuáles son los vicios que tiene la Intendencia de Montevideo que perjudican, por ejemplo, a ADEOM, a los trabajadores municipales. Nosotros primero lo que pedimos es respeto. Vos sabés que en estas últimas administraciones, la siguiente es peor que la anterior, ¿no? Uno piensa, no puede ser peor, pero puede ser peor. De hecho, esta última fue muy negativa para nosotros, muy negativa. Se nos faltó el respeto sistemáticamente, porque vos podés no acordar, pero no tenés necesidad de faltarle el respeto, de ningunear a los trabajadores, de que si van trabajadores movilizados, como fueron, por ejemplo, los trabajadores de la cultura, ¿te acordás cuando fue la Filarmónica? Tocó en la puerta de ahí del segundo piso. El intendente se escapaba, trancaba las puertas, ponía cadenas con candado. O sea, no somos delincuentes. ¿Qué intendente? Martínez. No el que ligó la intendencia ahora, ¿no? No, y Di Candia en realidad lo que tenía que hacer era terminar el periodo, ¿no? Todo estaba comenzado y él lo que tenía era que cerrar. Lamentablemente él en el principio mostró una impronta que estaba buena. De hecho, Di Candia, que paró una privatización cuando nosotros demostramos que nos habían boicoteado el servicio, que era clarísimo. Se lo veía como al principio muy dialoguista, ¿no? Exacto, más afín, de tener un vínculo con nosotros mucho más saludable. Pero vos sabés que ahora está en la misma posición que Martínez. Yo no sé si le marcaron en realidad, porque él, convengamos que no es el que toma las decisiones. De hecho, la gente no lo votó, llegó no de exactamente. Rebote. Ahí los que obviamente llevan la batuta, digamos, son los que formaban parte del gabinete de Martínez, que siguen estando todos, ¿no? No Pich, Brenta, todos los que dirigen realmente la intendencia, y él cambió muchísimo en estos últimos meses, no recibirnos, atacarnos, nos atacan las entrevistas, muchas veces se hace hasta el tonto de que se entera porque nosotros renunciamos públicamente. Y sí, si te pido 5 reuniones y no me recibís y pasan meses, de alguna forma uno tiene que denunciar públicamente. En el medio de la pandemia no íbamos a tomar una medida. Entonces, la denuncia pública es una herramienta que hemos tomado. Y lo que vos decías de vicios, ¿no? Bueno, primero esto de tener un relacionamiento con los trabajadores, que haya negociación colectiva real. Es una realidad que la ley de negociación colectiva para públicos a nosotros no nos genera tener una negociación real. Nadie puede obligar a un intendente. Con la autonomía, los intendentes si quieren negocian, si no quieren no negocian. Si quieren dialogan, si no quieren no dialogan. Entonces realmente es muy complejo porque funcionan como feudos todas las intendencias. En algunas ni siquiera alcanzás convenios colectivos, y en este caso en la de Montevideo ustedes ven la mala fe. Es evidente, firman acuerdos que después no cumplen, la precarización que
este último periodo ha aumentado enormemente en cuanto a cómo se contrata en la intendencia, se privatiza de todas las maneras posibles, becarios, pasantes, ONGs, cooperativas, que no son tales, porque las cooperativas muchas veces son empresas enmascaradas, regenteadas por gente que está vinculada políticamente. Entonces, ¿En qué áreas? Se supone que son cooperativas sociales, ¿no? Que era una de las banderas de Martínez, por ejemplo, que él apostaba mucho a las cooperativas sociales. Nosotros demostramos que no son cooperativas sociales, que echan a la gente, que en realidad como por ejemplo, no. ¿cuál? Porque tienen nombre las cooperativas. Sí, nosotros denunciamos a una que realmente era compleja la situación y que nos llegó la denuncia de ON, que era Voz con Voz. Esa cooperativa sigue trabajando hoy en la intendencia y tiene muchísimo servicio. Voz con Voz. Sí. Así como suena. Tiene muchísimas áreas de la intendencia, sobre todo obrera, ¿no? Que es lo más fácil de privatizar. A nosotros nos han destruido lo que tiene que ver con la parte obrera, porque es lo más sencillo, armar cuadrillas. Las empresas tienen gente de fácil acceso a la tarea, yo qué sé, áreas verdes, barrido, zona limpia alrededor de los contenedores, en algunos casos hasta obras. Entonces, son tareas que son de fácil privatización. Y no hay el control debido por parte de la intendencia. Nosotros tenemos 1000 ejemplos de gente que no tiene las condiciones de salud y seguridad, demoran en pagarles, la intendencia paga, pero sin embargo la ONG o la cooperativa tarda un montón en pagarles. O sea, digamos que les bicicletean la plata. Bueno, ni que hablar de la unipersonal. Hay un montón de trabajadores que no tienen derechos porque los contratan como servicios. Entonces, TV Ciudad, por ejemplo, tiene muchísimos compañeros que mediante el fideicomiso han precarizado enormemente la relación funcional. Bueno, puntualmente en TV Ciudad, que de hecho en Bajo la Lupa hemos hablado en varias oportunidades. Le hemos dado palo directamente. Sí, en cuanto además ese pasaje cuando se le vence algún contrato dentro de la intendencia, enseguida se le encuentra siempre hay un lugar en TV Ciudad para mucha gente. Sí, no sé si cuando se la termina en la intendencia buscan mecanismos, ¿no? Hay mucha gente que ha entrado de forma directa y después termina siendo funcionario. Que nosotros hasta ahora vemos qué recoveco le buscan normativo, porque la forma de ingreso a la intendencia es por el D30 o D35. O sea, por concurso, por sorteo o por fallecimiento de un trabajador y entra trabajando y entra o su esposa, su esposo o su hijo mayor. O sea, son las únicas metodologías de contrato y de ingresar a la función municipal. Pero sin embargo hay gente que vos ves que trabaja toda la vida, ¿no? Le buscan una metodología de contrato, ingresó por la ventana y así sigue trabajando durante toda su ¿Se ha incrementado su el número de funcionarios en TV Ciudad? En TV Ciudad ahora han habido contrataciones que yo decía realmente sorprenden, porque al final del periodo, convengamos, ya tendríamos que estar con cambio de intendencia, esto de la pandemia atrasó un poco, sorprenden las contrataciones ahora y realmente desconocemos los contratos. Nosotros no tenemos idea, porque como se contrata por el fideicomiso que tiene TV Ciudad, que nosotros nos opusimos rotundamente por esto también, no hay manera de controlar. Los fideicomisos funcionan paralelamente a la administración. Y bueno, y los funcionarios que están ahí están dentro de ese colectivo de funcionarios históricamente contratados. No se presupuesta a los trabajadores de TV Ciudad, algo de lo que nosotros no entendemos, porque da esa posibilidad de que continuamente haya movimiento, ¿no? Se puede contratar por simpatía perfectamente, porque como no son funcionarios de carrera... O sea, entran, digamos, a dedómetro. Entran con estos contratos que te digo yo de contrato de servicios. Entonces, en realidad se contratan como un servicio o lo contrata directamente el fideicomiso. Entonces, es muy complejo tener un sector organizado ahí, gracias a que realmente los comités de base, tanto de los trabajadores que son municipales como de los que están en la Federación de los Medios, son comités fuertes que le han hecho grandes conflictos a la administración. El tema es que a nosotros lo que nos interesa es un proyecto real de TV Ciudad. Nosotros tenemos un trabajo... que TV Ciudad lo pagamos... Es un medio público, en realidad, en este caso, público. Departamental. Depende de la Intendencia de Montevideo. Es el medio de la Intendencia de Montevideo, es el canal. Nosotros tenemos un proyecto... Es bueno volver a recalcarlo, porque hay gente que todavía nos pasa, lamentablemente, que dice, bueno, no lo pagamos nosotros, lo paga el Estado. El Estado somos lo que paga el Estado lo pagamos nosotros. Y TV Ciudad es un canal del gobierno departamental, y todo lo que pasa en TV Ciudad es plata, se hace con plata de todos los montevideanos. Entonces hay que recalcarlo una y otra vez, porque la gente no lo entiende, no lo llega a entender. Por eso es que cuando
se exige en todas las administraciones, pero más en este caso en los canales donde existen los dineros públicos, donde está el manejo de los dineros públicos, y no puede ser que se beneficien algunos por simpatía, por lo que fuere, en un medio donde nosotros le estamos pagando el sueldo. TV Ciudad hace un trabajo fantástico. Si vos ves muchas de las producciones de TV Ciudad, son fantásticas, muy vinculadas a lo cultural, a traer momentos de la historia nuestros y bueno y contenido de los propios cuerpos estables municipales. O sea, sí, pero se hace mucha propaganda ideológica también. Se habrá para trasladar que tenga que ver con el trabajo de Montevideo. Quiero decir, o sea, te digo cuál sería el objetivo de TV Ciudad. Un proyecto real del canal de Montevideo tiene un montón de trabajo para hacer. A nosotros nos cuesta, es un sufrimiento ver programas que quieran competir con la televisión chatarra, digamos, ¿no? Yo no quiero competir con Tinelli desde TV Ciudad, por ejemplo, ¿no? Yo le decía, yo tuvimos una bipartita donde una directora de la Intendencia, Rosana Paredes, que es la directora de Administración de Personal, el año pasado creo que fue, decía que había que pensar si TV Ciudad tenía razón de ser. Ya como a lingüinear el canal, ¿no? Hay que pensar si en realidad TV Ciudad tiene que seguir existiendo. Digo, ¿cómo no va a tener que seguir existiendo? ¿Para qué crearon TV Ciudad? Hace 20 y pico de años. ¿Para qué lo crearon? Porque los contenidos de lo que tenía que ver con Montevideo había un interés de transmitirlo a la población, ¿no? Departamento con mayor población del país. Bien, TV Ciudad arrancó siendo un excelente canal, y de hecho lo es si se mantuviera en la línea que debería de tener. Nosotros planteamos crear un consejo asesor, que participen los trabajadores que saben de esto, ¿no? Que haya un consejo asesor, no como ahora, que desde que se creó TV Ciudad hasta ahora, no sé cuántos directores han pasado. Prácticamente ninguno con formación específica. Son los que hacen la campaña política que terminan después siendo directores de TV Ciudad. No puede funcionar así. Tiene que estar vinculado a alguien que realmente sepa de esto. Tiene que ser un cargo por concurso. Nosotros entendemos que tiene que ser de oposición y mérito ese concurso, para que realmente el más capaz llegue a ese lugar y que tenga obviamente una mente objetiva. Hoy, ¿quién está a cargo para de TV Ciudad? Pará, porque ahora ya te digo el nombre, porque no me acuerdo el... O sea, ahí da la señal de que realmente entran van cambiando, digamos, las caritas. Desde que inició TV Ciudad, ya te digo, pasaron más de 10 directores, han pasado muchísimos directores, todos designados políticamente. O sea, una sola directora, si no me equivoco, fue por concurso, pero después tampoco pudo aplicar su proyecto con el que ganó el concurso, aplicarlo en TV Ciudad. O sea que un proyecto de continuidad de contenidos no existe con esos cambios de gente. Y los trabajadores no participan en eso. Que obviamente uno no, como yo digo, no es que seamos cogobierno, pero trabajadores de los medios son los que saben de medios y son los que saben de cuál es qué es lo mejor para el perfil que se busca para TV Ciudad. ¿Qué observa ADEOM respecto a TV Ciudad y la línea ideológica de sus contenidos? Se ve en la línea de TV Ciudad que no se abarca todas las culturas que confluyen o que conviven, ¿no? Y todos los puntos de vista que conviven dentro de un mismo departamento. Para hacerlo claro, hay un sesgo ideológico político, ¿tá? Que es todo casi de izquierda, la misma línea, desde cómo abarcan o cómo abordan los periodistas de TV Ciudad, que les mando un abrazo a todos, pero todo por una línea, bueno, con el feminismo, con el tema de lo racial, con el tema de esto, todas cosas que fueron metidas en el programa del Frente Amplio como en campaña política, y no es plural en su mayoría. ¿Observa eso ADEOM o no lo ha observado? Mira, eso no ha sido... O una opinión personal de Ripoll puede ser también. No ha sido análisis del sindicato en cuanto a analizar específicamente qué contenidos, ¿no? Sí nos preocupan que TV Ciudad tiende hacia lo comercial, hacia los programas que se parecen muchísimo al resto de la programación, que primero es algo que nosotros no compartimos, porque si no, ¿cuántos canales tenés que pasan lo mismo? ¿Vas a competir con otro programa a la mañana? ¿Vas a competir con...? No, la idea es que sea el canal diferente para esa necesidad que tiene la gente que no quiere lo mismo, ¿no? Otro tipo de contenidos. Después... No nos olvidemos que ahí también entra los dineros públicos y privados, que es un tema a ver, ¿no? Porque TV Ciudad también... productoras, o sea, obviamente nosotros nosotros tenemos la infraestructura además, como para nosotros mismos hacer nuestros propios contenidos. Entonces, es innecesario. Lo que no se entiende es, por ejemplo, este año nos bajaron el carnaval, muchísimo. Es inentendible que tu canal no pueda tener Teatro Verano Municipal, TV Ciudad Municipal,
vos tenés que ser el primero en el Teatro de Verano. Después todos los demás medios. Pero la prioridad, o sea, la prioridad TV tiene Ciudad. que ser TV Ciudad. Ya perdimos la prioridad. La prioridad lo tienen otros medios. Y así, sucesivamente, cada cosa que realmente le puede traer rédito de público, de audiencia a TV Ciudad. Entonces, lo que vos decís es algo que mucha gente cree. Mucha gente piensa, no está de acuerdo con el posicionamiento de TV Ciudad. A mí realmente lo que me preocupa y lo que no quiero que suceda es que TV Ciudad sea un instrumento de guerra política. Eso es lo que no quiero que suceda por el bien de mis compañeros. O de propaganda política. No solo propaganda, sino de que se utilice el medio municipal para dar el combate con el gobierno nacional. Eso es lo que no quiero que suceda, porque ahí los rehenes son los trabajadores. Entonces, sabemos que los momentos en los que el partido político que gobierna en el gobierno nacional y en el departamental es diferente, son momentos difíciles, ya lo vivimos. Sí. TV Ciudad tiene 23 años. O sea, y esto mismo pasa con ¿qué? Con las policlínicas municipales, pasa con la cultura, lo que tiene que ver con la parte de la cultura de la Intendencia. Nosotros no queremos ser un instrumento de esa rivalidad que seguramente estos 5 años, porque yo creo que Montevideo, por lo que dan las encuestas, va a ganar obviamente el Frente Amplio. Esa rivalidad la sufrimos nosotros. O sea, la policlínica es necesaria, sí, pero es necesaria siempre. Si gobierna, en este caso la coalición multicolor, pero también era necesaria cuando estaba el Frente Amplio. Y la pusieron en duda. Y tendieron a eliminarlas prácticamente, no tienen casi recursos, no entraban funcionarios. Ayer TV Ciudad lo estuvimos mismo. a Graciela Villar, Valeria, y recalcaba el tema de las policlínicas Como la panacea. como Es la que- panacea, y desde acá debajo de la lupa decíamos, pero no funcionan. Las destruyeron, las desmembraron. O sea, decían que eso tenía que pasar a manos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y nosotros decíamos, la policlínica municipal, solo el que sabe de lo que significan los servicios municipales en el territorio, son insignias en los barrios. Están generalmente en lugares muy complejos, y la policlínica municipal es como, yo lo decía con Casaballe, si la policlínica municipal cerraba, era porque la delincuencia había ganado. Claro. O sea, es como ese termómetro de la zona, esa señal a la gente del barrio de que El la abandono también. O sea, el abandono. de que el Estado está presente, ¿entendés? O sea, la policlínica no va a cerrar, la policlínica tiene que estar abierta. Y hay un cariño y un sentido de pertenencia de los barrios con la policlínica municipal que realmente parece hasta que el propio gobierno departamental desconociera lo que siente la gente. O sea, la gente quiere la policlínica municipal, la quiere municipal y la quiere abierta. Entonces, han hecho todo lo contrario en estos últimos años. Entonces, yo siempre lo dije, esto, la vida es una rueda. ¿Viste? Hoy estás acá, mañana estás acá. Y hoy, otra vez, estoy convencida que en este periodo, las policlínicas municipales van a volver a tomar un rol de importancia. ¿Por qué? Porque se va a querer competir con el gobierno nacional de quién hace qué. Miren, nosotros cubrimos lo que no hace fulanito y así, porque ya sucedió hace unos cuantos años. Entonces, lo que no queremos nosotros es pasar por eso. El servicio municipal siempre es necesario. Que no agarren de rehén a la ¿Entendés? población. Siempre lo necesita la gente. Entonces, que sirva de muestra de que vos no podés desmembrar un servicio, como se hizo en estos últimos 10 años, que le membraron los servicios municipales, porque no tenés la segura de que siempre vas a ser gobierno nacional. Entonces, hoy tenés que reconstruir lo que vos mismo destruiste. ¿No? Para que la gente entienda simple, Ripoll, que usted siempre es de ir al grano. ¿Cuál es la razón por la cual un gobierno departamental intenta destruir servicios municipales? Bueno, en el momento político hasta las elecciones era porque muchas cosas se pretendía dejarlas de hacer desde la Intendencia y hacerlas desde el gobierno nacional. El ejemplo que te ponía es policlínicas, ¿no? Poner en duda TV Ciudad, ¿es necesario o no es necesario? Claro, estaban los medios nacionales. Hoy se necesitan desde la Intendencia para poder batallar, transmitir sus contenidos, digamos, ¿no? Lo que quieran transmitirle a la población. Exacto. Esos videitos lindos que se arman, y bueno, si no tenés un canal, no lo podés transmitir, ¿no? O sea que TV Ciudad en este momento, con un gobierno nacional distinto, sería una herramienta herramienta para seguir haciendo frente ideológicamente, políticamente al gobierno nacional. En este cambio que cambió, no es lo mismo, no es... Cambiamos, eso es lo que no queremos que pase, en realidad. Que sea utilizado como instrumento político. Exacto. Para esa guerra. Si vos querés utilizarlo para mostrar lo que haces, fantástico. Sos la Intendencia, haces un montón de cosas. Sí, claro. Pero que no sea utilizado, que los trabajadores no sean utilizados para eso.
Porque los trabajadores de TV Ciudad son excelentes. Hablaban, me acuerdo cuando Natalia hizo una pregunta, una periodista de TV Ciudad que es excelente, ¿no? Y veías al director de TV Ciudad y a todo el mundo diciendo, ¡oh, qué fantástico TV Ciudad! ¡Qué buenos periodistas! ¡Qué bueno! Pero mirá que los tenías el año pasado también. Ahora son buenos porque le hicieron una pregunta al presidente, que está bárbara la pregunta, y la compañera puso un tema arriba de la mesa súper importante, que era el tema de los femicidios, ¿no? Y le hizo la pregunta al presidente cuando solo se hablaba de la pandemia. Pero esa misma periodista era igual de excelente cuando gobernaba Tabaré Vázquez. Era igual de excelente. Sin embargo, no veía salir ni al intendente ni a el director de TV Ciudad a decir qué excelente, qué buenos periodistas que tenemos. No sé si se entiende, el concepto. El concepto. Sí. Eran tan buenos antes, hasta la elección. Lo incisivo que quedó como en stand-by hasta que cambió el gobierno. No son incisivos hoy los compañeros. Entonces, yo lo que no quiero que pase es que se tome que esa periodista es incisiva hoy porque o tiene ese perfil porque está en la calle en el gobierno. Porque la compañera era igual cuando estaba Tabaré Vázquez. Simplemente no interesaba levantar el trabajo quizá de esos compañeros antes y ahora sí. También recordemos que Vázquez tampoco hacía ese tipo de conferencias de prensa, ¿no? No era tan fácil acceder a él, es verdad. Bueno, pero igualmente creo que ya ahí tocas nuestro tema, ¿no? El tema periodístico. No es necesario que salga ni ADEOM ni ningún movimiento sindical o social a defender tu trabajo periodístico. Lo defendés vos desde tu propia trinchera ética, desde tu propia credibilidad. Y lo que en ese momento se criticó a Natalia, ¿y el apellido cómo es? Natalia de Brum. Se criticó que es como que vamos a hacer una conferencia sobre la energía nuclear y yo te pregunto sobre alimentación o te pregunto sobre cualquier otro tema arrancado con simple hecho de poner incómodo o salirse o figurar. No, eso que mira yo, que en yo realidad, critiqué la pregunta del femicidio, primero porque pienso que no existe el femicidio en Uruguay, está como tal. No pienso que el hombre mate a la mujer por la condición de mujer. Son unos trastornados, asesinos, que la mayoría viene con abuso desde niño, ese tema no se aborda. No creo que la figura del femicidio, lo bueno es que aumentar la pena, sí, está bien, pero eso de que el hombre mata a la mujer por su condición de mujer, no. Por suerte hay muy pocos enfermos mentales hombres en Uruguay porque somos 1 millón de hombres. Sí, porque son enfermos mentales. Una persona que mata es un enfermo mental. Y no por eso victimizarlo, ¿no? Pero más allá de eso, era como preguntarle al presidente algo que no tenía nada que ver con el tema de la pandemia. Capaz que en el contexto, ¿cómo lo abordó? Capaz que en el contexto, en realidad la pregunta era necesaria. Porque el problema de la violencia doméstica era necesaria para la población que alguien tomara el tema. ¿Por qué? Porque nosotros que lo veníamos hablando, la violencia doméstica había creció enormemente en la pandemia. Obviamente uno está más encerrado, está con el perpetrador, Valeria, de la violencia. Yo no vi a Natalia de Brum preguntarle y reclamarle al Estado por qué cuando vemos que una mujer muere a manos de un hombre, siempre en el 90% de los casos ese hombre tiene denuncias, tiene tobillera, viola, ¿por qué el Estado está omiso ahí? Y después sale el gobierno, que acaba de dejar el gobierno, el Frente Amplio, diciendo que las tobilleras salen caras o que no tienen dinero para comprar tobilleras. Entonces, no vi a periodistas como Natalia hacerle ese tipo de preguntas incisivas capaz que es lo gobierno. El tema es lo que yo te digo. Antes, o no podían antes no se visibilizaba el trabajo, o no se utilizaba para esto. O no podían hacerlo. No es que no pudieran hacerlo. Es lo que te digo. Objetivamente esa pregunta hoy se tomó de una manera porque había un interés de otras personas de transformar lo que la compañera preguntó. Yo tengo claro cómo trabaja porque de hecho ella ha ido a cubrir muchas veces a ADEOM, que en las conferencias de prensa, que en algunas oportunidades no va a TV Ciudad a las conferencias de ADEOM. En ese caso, en algunos casos sí, y la conozco como es. Entonces tengo claro que ella, ese tipo de preguntas, ella hace esas preguntas al gobierno departamental. Cuando hay un conflicto con ADEOM, ella es objetiva y va y le pregunta y raspa, digamos, ella como otros, ¿no? Pero en este caso a ella porque me acuerdo que, la crucificaron. Esa pregunta se agarró. Entonces, lo que yo no quiero es que pase eso, que quede un profesional, en este caso un periodista, pero le va a pasar a otros, que queden en el medio de ese debate, porque de hecho me pasa a mí. ¿Entendés? Me pasa a mí, si yo cuestiono el gobierno departamental, ¿por qué del Frente Amplio? Es porque soy de derecha, ¿entendés? Y soy rehén de que o soy de derecha o soy ultra, como dicen algunos, porque algunos todavía me dan una cuota y dicen que soy ultra, no solo me tiran a la derecha. Entonces, eso es lo que no puede pasar.
de que nosotros no nos pueden usar a nosotros de instrumento para lo que ellos quieren hacer. Entonces eso hay que cortarlo. Yo tengo claro por qué ella hizo esa pregunta y estaba vinculada a un problema que estaba instalado en la sociedad y del que no se hablaba. Porque, o sea, está bien, el presidente daba conferencias, el secretario de presidencia daba conferencias, sobre ese tema no se hablaba y era un problema generado por la pandemia. Entonces no hablaba nadie, era necesaria hacer esa pregunta, que tampoco la respuesta del presidente fue de la más feliz de todas, ¿no? O sea, bueno, yo creo que buscaba eso, sabiendo que no iba a tener no fue la más feliz, pero ahí sabes que quedó demostrado que no se había tomado el tema. Era necesario poner ese tema arriba de la mesa para que realmente se tomara y después salieron otros a hablar, salió Botero, salieron otros a hablar vinculados al tema. Fue un generador de que el tema estuviera, además de la pandemia, cuántos casos había, no sé qué, este tema tiene que estar porque es un problema generado por la pandemia. ¿Ripoll es feminista? Ripoll es feminista, pero con su perfil. ¿Cuál sería? De que tengo diferencias con las feministas que todos conocen. Lo pregunto porque varias con las referentes feministas, en vez de apoyar su impronta, salieron a atacarlas. A atacar el discurso de Valeria Ripoll, propias feministas, ¿no? Sí, hay muchas que están enojadas conmigo. Y nadie saltó cuando a usted le negaron el micrófono el 1 de mayo, ¿no? Siendo mujer. Siendo bueno, ahí lo que pasa es que era imposible que ellas comentaran porque hablaron ellas. Ahí era una de las... Esas son las diferencias de Ripoll con el feminismo. Esa era una de las diferencias. Primera gran diferencia fue el 1 de mayo, obviamente. Ese 1 de mayo, yo lo dije públicamente, entendía. Recordémosle a la audiencia qué pasó ese 1 de mayo. Ese 1 de mayo a mí... ¿De qué año fue? Fue, ¿no? El año pasado, el 2019. El año electoral. Me proponen los compañeros de mi corriente, de lucha, que está COFE, FOEB y bueno, ADEOM y otros sindicatos, para ser oradora el 1 de mayo. El 1 de mayo no hay único orador, hablan varios, y me propusieron a mí los compañeros. El tema es que todos saben que yo no respaldo la definición mayoritaria del PIT-CNT, la respeto porque la definió una mayoría en un congreso, en cuanto a formar parte del mismo bloque social y político que el Frente Amplio, y bueno, esa diferencia que las he marcado públicamente, todos la conocen. Y lo que se me dijo es que no, porque mi discurso no iba a ir en la línea de lo que eran las definiciones del PIT-CNT, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Muy democrático. Muy democrático, ¿no? Porque no iba a estar alineado a lo que son las definiciones generales, a esto de que si yo entiendo que el PIT-CNT está dentro del mismo bloque social y político, como es la definición, obviamente uno no lo va a cuestionar, se supone, ¿no? Yo no lo comparto y de hecho los compañeros de la corriente mayoritaria dicen que ellos sí cuestionan y que las medidas y que no sé qué. Bueno, para mí el cuestionamiento tenía que ir un poquito más hondo, tanto al gobierno nacional como al departamental, porque si se hacen las cosas mal hay que cuestionarlas y el movimiento sindical también está para eso. Y bueno, y se resuelve que hable la feminista, a que hable una mujer. Yo lo que dije es, si va a hablar una mujer un 1 de mayo... ¿Quién habló? Tiene que ser ¿Quién habló hoy estoy nublado con los nombres, no me acuerdo el nombre de la compañera. La puedes buscar, pero sí. Habló Fernando Pereira por el PIT-CNT. Y yo lo que planteé fue, si va a hablar una mujer, un 1 de mayo, tiene que hablar una mujer referente al movimiento sindical. Y claro. Tenés 5 mujeres en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Está todo bien que las feministas formen parte de ese bloque social, pero tiene que hablar una mujer. Si hay un sindicato, le hablas a los trabajadores, claro. Le hablas a los trabajadores organizados, ¿no? Le habla el 1 de mayo y no puede hablar una mujer referente a un sindicato, que además son mujeres que todas las que estamos ahí hemos dado batalla entre los sindicatos para tener el rol que tiene cada una, ¿no? O sea, por capacidad, y no le podemos hablar nosotras a los trabajadores. En ese momento yo dije que no iba a ir, después mis compañeros me dijeron, ¿cómo no vas a ir? En realidad, porque el 1 de mayo es tuyo, no es de los políticos que están en la primera fila. Es tuyo, sos trabajador. Otra de las cosas en las cuales ADEOM está junto, tampoco compartimos. También con Richard Reed, que también no comparten que haya políticos en la primera línea. Yo estoy parada como trabajador y los políticos están sentados en sillita en la primera fila, ¿no? ¿Entendés? O sea, el acto es para los trabajadores. Yo no, como no compartimos, que estamos dentro del mismo bloque, obviamente tenemos esa diferencia. Yo no hablé ese 1 de mayo, pero en realidad, siempre lo digo, creo que la estrategia de la mayoría del PIT-CNT no fue buena. Yo hablé más que si hubiera hablado el 1 de mayo. Hablé la semana antes, la posterior, en el 1 de mayo, la gente escuchó
cuál era nuestra opinión, o sea que el cometido se cumplió, pero fue un debate innecesario. Igualmente yo hablé después, en agosto, en un acto, en 18, que obviamente el perfil era el que yo iba a marcar, el ataque tiene que estar, porque si las cosas se hacen mal las tenés que cuestionar sin importar quién las haga. Y eso es yo estoy convencida de eso. Yo no milito políticamente, no le debo nada a nadie, no tengo problema en cuestionar si la fuerza política que gobierna hoy lo hace mal. De hecho, no comparto muchísimas cosas de la LUC y no tengo problema en decirlo. Porque si lo hace mal el Partido Nacional o lo hace mal el Frente Amplio, para mí es lo mismo. Hay que cuestionarlo con la misma energía y con la misma convicción. He tenido conflictos con intendentes en el interior que son, sobre todo del Partido Nacional, porque la mayoría del Congreso de Intendentes es del Partido Nacional, y he tenido conflictos con intendentes de ese partido. Capaz que no es tan visible, porque la federación, eso se visibiliza en el departamento. Pero yo tengo el mismo perfil, no me importa en realidad. El problema es que Montevideo lo gobierna hace 30 años el Frente Amplio, entonces obviamente los conflictos van a ser al Frente Amplio. ¿Con qué aspectos, Valeria, no estás de acuerdo en la LUC? Bueno, primero, yo el otro día tuve la oportunidad de dar una charla a los compañeros del Zonal Centro Sur de la Federación de Municipales que hablamos de la LUC. Primero, no estoy de acuerdo con las LUC, no estoy de acuerdo con una ley de urgente consideración que tenga tantos temas tan importantes para la vida de las personas y que se discutan unos días. Yo entiendo que está bien, uno votó parlamentarios, hay mayorías, hasta hace unos meses había una mayoría parlamentaria, hoy hay otra, y representan lo que son son las voces, digamos, de los votantes, pero entiendo que temas tan importantes como son educación, seguridad y otros temas que están contenidos dentro de la LUC que hacen a la vida de las personas necesitan un tiempo de debate mayor, ni que hablar un debate tan reducido en el medio de una pandemia. Ripoll, eso es lo primero. Perdón que ¿Sí? la corte, pero Luis Lacalle Pou, el actual presidente, en campaña, ya habló de la ley de urgente consideración. Toma el poder en marzo. Sigue hablando de la ley de urgente consideración y la hace pública. Sí. Marzo, abril, mayo, junio. Y estamos en julio y recién se termina de votar. 4 meses, no son días, son 4 meses. Sí, pero cada capítulo de esos, cada capítulo de la LUC debería de llevar un tiempo que no son unos días de debate. Los yo, por ejemplo, los proyectos siquiera, presentados por el Frente Amplio yo ni siquiera y las rendiciones de cuentas se hacen a nivel parlamentario muy rápido y la gente ni sabe lo que hay. Pero la dentro rendición de esos contenidos. cuentas es rendir cuentas de lo que fue Bien. la discusión del presupuesto, ¿no? De lo que fue el presupuesto y las modificaciones presupuestales que vos todos los años, que vos todos los años tenés oportunidad de debatir. O sea, todos los años hay modificaciones presupuestales. Entonces, hay un debate más extenso. Yo lo que digo es, una ley de urgente consideración tiene temas que le hacen a la vida de la gente, que la cambia rotundamente y que para mí merecen un tiempo de debate y un nivel de debate mucho más profundo. Yo no llegué a sacar fecha para poder ir a la comisión, porque todas las reuniones eran tan poquitas que no tenías tiempo de pedir un ámbito con la comisión. Decí que uno de los puntos que yo tomé, que para mí eran fundamentales modificarlos, fueron retirados de la LUC. Pero yo no tuve tiempo o oportunidad de ir a plantear, no desde ADEON, ni siquiera tiene que ver con el movimiento sindical, tiene que ver con un cambio que iba a haber en la ley de la educación en cuanto a los niños que tienen discapacidad. Sí, un tema que te llega de cerca. Que es un tema que me toca directamente. Y quise hacer el planteo y no pude conseguir el momento. Por suerte, después me respondieron varios parlamentarios de los distintos partidos, cuando yo hice pública mi preocupación por ese artículo, que ese artículo había sido quitado, ¿no? Pero a mí me parece que una ley tan importante, o sea, que toca temas tan importantes de nuestra vida, merece un debate más profundo. Ripoll, ayer tuvimos una manifestación del Zunca y en sus cánticos se veía plasmado la burla al presidente por el asado que comió que salió ahí en las redes, y se notaba una postura totalmente de izquierda hacia el gobierno nacional. ADEOM, y hablando puntualmente de la ley de urgente consideración, más allá de lo que acaba de decir conceptualmente, que no está a favor de una ley de urgente consideración, con poco tiempo de análisis.
usted planteó quitar algunos que fueron quitados. Quiere decir que otros los ve bien de la ley de urgente consideración. Pero, ADIOM, ¿qué artículo de la ley de urgente consideración podría perjudicar laboralmente a los municipales? Nosotros estamos en contra de la LUC, como sindicato estamos en contra de la LUC, de la misma forma que lo está el PIT-CNT, porque hay modificaciones, primero hay cosas que nosotros hemos sufrido que no queremos que sufran el resto de los trabajadores. Por eso yo decía, ¿Cómo cuáles? La LUC es mala, sí, es mala, tiene cosas que son malas, pero hay leyes anteriores que también son muy malas. Por ejemplo, nosotros no podemos ocupar. El cambio que hoy se hace a los trabajadores a los trabajadores privados, de que la ocupación deja de ser parte del derecho a huelga, los trabajadores públicos ya lo tenemos. Obviamente, fue en otro gobierno, ¿no? Pero si yo ocupo una oficina pública, como he ocupado el segundo piso, viene la policía y me saca. Sí. ¿No? O sea, ya hay una parte de los trabajadores que tienen cooptado ese derecho. Pero lo hizo el gobierno departamental sin LUC. Lo hizo el gobierno nacional. Es un decreto, Pero ustedes fueron retirados de la intendencia. Claro, sí, pero por una ley nacional que prohíbe la ocupación de las Pero no estaba públicas. este gobierno todavía, estaba el gobierno anterior. Pero hoy eso se profundiza. Y Entonces, y el Frente Amplio creó una ley antipiquetes. Yo estaba para que no llegué al antipiquete, para que estás como... Bueno, acá es así, Entonces, pum, pam, ¿qué pum. te estoy haciendo? El paralelismo, que en realidad yo no estoy de acuerdo con varias cosas de la LUC. No estoy de acuerdo con que no se le permita a los trabajadores privados ocupar. ¿Por qué? Porque hay que ver a veces con las patronales que se enfrentan esos trabajadores. Lo que pasa cuando es una multinacional, que en un día cierra, se lleva todo y deja a los trabajadores sin absolutamente nada y sin posibilidad de reclamar. Entonces, cuando objetivamente a vos te ponen a veces, muy artísticamente, una ocupación de un lugar y que no dejan entrar a los trabajadores y que a los no huelguistas y que no y que se pierde la producción y que la pérdida, pero está la otra parte también, que mayoritariamente las ocupaciones se dan con estos empresarios que sistemáticamente abren y cierran empresas. Y que todos lo sabemos, que son las mismas caritas que abren hoy, cierran, joden a 500 trabajadores, mañana abren otra, joden a otro no sé cuánto, y así dejan trabajadores a pie. Entonces, ni mucho ni tampoco. Entonces yo no estuve de acuerdo cuando le cortaron a los trabajadores públicos la posibilidad de ocupar, porque es una medida que además muchas veces no afecta a la población. Yo pregunto qué visión tiene hoy la población en cuanto a las medidas que usa DEON. Antes el paro era cuestionado, la basura a la calle. O sea que hoy nosotros ocupamos sectores estratégicos, ni siquiera por días, ocupamos sectores estratégicos para poder lograr la denuncia pública y nos vamos, ¿no? O sea, como medida de lucha que no perjudica a nadie en realidad. No perjudica a nadie. Lucha sin afectación del servicio sin a la población. Sin afectación del servicio. En este caso, si no estoy de acuerdo que le Tuvo hayan que hacerlo cortado... a DEOM porque sin el apoyo de la gente a DEOM no es nada. Obviamente, pero te digo, es una estrategia que capaz que vos en el ámbito privado la ves negativa, pero yo te demuestro desde el ámbito público que en realidad no es una medida negativa bien utilizada. Pero, siempre hay Ripoll, es la eterna lucha del colectivismo y el individualismo. Cuando hay una ocupación, independientemente que el reclamo sea genuino, que justo esa ocupación tenga un empresario garca, ¿tá?, que quiera dejar a pie a muchos trabajadores, hay otros que tienen el derecho de entrar a trabajar. ¿Qué pasa cuando se le quita poder al sindicato? Esos trabajadores que tienen el derecho de entrar a trabajar, cuando los trabajadores que están ocupando afuera ganan la huelga. Sí, va a ser los carneros, los famosos carneros, consiguen beneficios para esos que no estuvieron de acuerdo. Esas personas que tuvieron el derecho de entrar a trabajar, ¿renuncian a la conquista? Pues si vos me decís, el que tiene derecho a trabajar, después renuncia a la conquista del que luchó, pero no pasa nunca. Y bueno, ¿por qué no se trata de eso? ¿Entendés? Pero ahí sería entonces, bueno, ahí también se podría ver que si no estás dentro de nuestro sindicato, estás en el horno, ¿tá? Porque todo lo que se pueda conseguir, estás en el horno. Pero es como obligarlo psicológicamente a que entre al sindicato. Pero no pasa eso, porque saben que en realidad te pueden boicotear la medida, ¿entendés? Y algunos son aliados de las direcciones o de las gerencias de las empresas. Mira que es una discusión muy difícil de dar. Yo entiendo que a veces la gente tenga esa mirada que vos decís, pero yo que vivo los conflictos de cerca y que muchas veces voy a esas ocupaciones, la gente ocupando la pasa mal. La pasa muy mal ocupando. Algunos se los ve muy, muy divertidos, ¿no? Sí, pero realmente la pasás mal. Hay que dormir ahí, hay que estar en lugares que no tienen luz, muchas veces que no tienen agua, los que están esperando para los créditos para poder cobrar, que ocupan para que no le saquen la maquinaria. Mira que realmente si raspás, son situaciones muy jodidas la mayoría. Puede haber alguna, como todo. Hay de los buenos y de los malos, ¿no? Pero te puedo decir que el cortar la posibilidad de la ocupación va a dejar a mucho laburante a pie, porque le corta la posibilidad de no dejar al empresario terminar de sacar todo.
Te digo que ahí no es parte, eso es no es negativo. parte de un... Eso es lo negativo. No es parte de una falta de equilibrio entre lo que es la fuerza sindical y el poder sindical que ha tenido en los últimos 15 años, porque él se lo vio al PIT-CNT siendo un brazo ejecutor del Frente Amplio, ¿verdad? Se lo ha visto públicamente hablando. De hecho, ADEOM, FOEB, estuvieron en contra de muchas Sí. lamidas de botas de la cúpula sindical. Botas, no sé. ¿Está? Sí, la mida de botas, por no decir la mida de culo porque queda mal hasta ahora, ¿está? Al presidente, homenajes al presidente en lo cual ADEOM no participó, Sí. la FOEB no participó. Hablamos en Bajo la Lupa con Richard Reed, apoyaba la postura de ADEOM porque a él no le dieron palo, le dieron palo a Ripoll, ¿no? Claro, Como obvio. es Richard Reed, todo el mundo se cayó la boca. Sí. Pero agarraron por el hilo más fino. Y ahí es cuando las feministas, ninguna salió a defender la postura de ADEOM con su cara visible, que es Valeria Es lo que yo he Ripoll. dicho estos días. Pero no No es parte este cambio, Sí. no es que al sindicalismo uruguayo se le fue la moto, se le fue para el otro lado, agarraron un poder tremendo, ¿tá? Que hace que hoy que el PIT-CNT no tenga personalidad jurídica y que reciba donaciones y que la gente no sepa de dónde vienen esas donaciones, ¿está? Independientemente de lo bueno que se pueda hacer sindicalmente. Richard Reed es uno que le mete mucho a la educación, que estuvo de acuerdo con Edu 21 en reformarla, que labura, y eso no sale en los medios, que labura y que crea o promociona centros de estudio para Sí. acercar la educación a los barrios marginales. Es todo ese trabajo que no se ve de Richard Reed y saltan, bueno, porque ganó un fideicomiso, se llenó de plata y no sé qué cosa, y su sector, pero el sindicalismo se ha olvidado de eso. Yo creo que ahí hay una diferencia, que es una cosa son los dirigentes y otra los sindicatos. Pero a ver, entonces Porque estamos hablando que el PIT-CNT está comandado por un grupito de gente el muy tema poderosa. es los dirigentes tienen el perfil que tienen. Yo ahí no generalizo con respecto a los sindicatos porque los trabajadores muchas veces no están ni cerca de lo que vos planteás. Están lejísimos, Abdala, Pereira, están lejísimos. a ver, Ripoll, Abdala, Pereira, Sí. ¿no ensuciaron el movimiento sindical? ¿No lo pusieron en tela de juicio? ¿No lo enfrentaron en realidad a la gente teniendo una visión totalmente Lo que pasa sesgada? es que ahí se da lo que yo te digo, hay una mayoría dentro del PIT-CNT. El problema son todos esos miles de trabajadores que no están afiliados al PIT-CNT. Ahí está el problema. El poder que vos planteás que tienen y sesgado es porque obviamente hay un montón de trabajadores que piensan, como vos pensás, ponele, que no están afiliados. Como yo no, como quizás el 50% como lo que vos estás de planteando, los te quiero decir. trabajadores. Vos tenés la oportunidad de plantearlo. Hay un montón que no tienen la oportunidad de decirlo. ¿Entendés? A mí me pasa cuando recorro el interior. Hay miles de trabajadores que no están de acuerdo con un montón de cosas. ¿Pero estás afiliado a tu sindicato? Porque ¿cómo me das la herramienta? Vos hablabas de Richard, de mí, de otros dirigentes, ¿no? Que tenemos una visión distinta. Pero somos minoría. ¿Por qué somos minoría? Porque hay menor cantidad de trabajadores afiliados al PIT-CNT que tienen nuestra visión. Entonces, si realmente esta visión que vos planteás es la visión que tienen miles de trabajadores, afíliense a su sindicato y cambien las correlaciones de fuerza. Esto es correlación de fuerza. ¿Por qué está Fernando Pereira hace, no sé, 30 años? Abdala hace 20. Porque los votan. ¿Entendés? Y a O sea, propósito de eso, los votan. Sí, pero Y también a es el a poder que propósito- le dé el gobierno, porque Y en se los dice co- todo tiene que pasar por la cúpula sindical y ellos después se arrogan Pero el en la PIT-CNT obtención de beneficios. Pero mañana el PIT-CNT puede estar presidido por José Lo López y yo la secretaria general. Yo qué sé. Eso es correlación de fuerza. pero a propósito ¿Entendés lo que te digo? de los tiempos de las presidencias de la cúpula sindical, Sí. ¿no debería haber un máximo de tiempo estipulado para que haya alternancia? Pasa por Congreso, en realidad. Lo que pasa es que eso sería Sí, se como... crean las propias leyes para seguir Eso es prendidos al tiene poder. estatuto y es por Congreso y se define por Congreso. Es lo que yo te digo. Si en realidad hay una mayoría de la clase trabajadora que quiere cambiar el perfil del PIT-CNT, la corriente del PIT-CNT, tiene que estar afiliada a su sindicato y cambiarla. A ver, ¿cómo hay sindicatos que tenemos esta correlación de fuerzas? Porque mayoritariamente tenemos trabajadores afiliados. ADEOM podría estar hoy bajo la misma línea. Porque dentro del sindicato, yo tengo la misma línea que tiene la mayoría del PIT-CNT. Está dentro de mi sindicato. Sin embargo, no es la más votada. Pero el poder que ejerce la cúpula ¿Entendés? hizo que a Ripoll le sacaran el micrófono un 1 de mayo y usted acató. Pero lo que Se pasa enojó, es que ahí, lo que sea, pero, lo que pasa acató, es que ahí lo acató definieron, la orden de los capos de arriba. porque la definieron por mayoría en el secretariado. Porque todo está vinculado a la mayoría. Entonces, si vos realmente querés modificar eso, tenés que ganar el Congreso. Y para ganar el Congreso tenés que tener gente que piense como vos, que quiera modificar lo que es esta forma de conducir el PIT-CNT.
Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a esos trabajadores cuando me lo plantean? Afiliate a tu sindicato. Que todos los compañeros que creen que está mal lo que se está haciendo, se afilien a su sindicato, que batallen en la interna de su sindicato, que ganen las elecciones, y así se cambian las correlaciones de fuerza. Yo creo que es la única forma de modificar eso, porque en realidad tanto Marcelo como Fernando están por votos de sus sindicatos que los ponen ahí, y después votos de los delegados en los congresos que lo ponen de presidente y de secretario. Bueno, era una de las cosas que cuestionábamos de acá, de Bajo la Lupa, que después se viralizó, que le dije al cahuete a Abdala, ¿no? Que se fue para allá. Pero es una cosa, es la pregunta, ¿no? Entonces, si están ahí, tiene la posibilidad de modificarlo. Quiere decir que el discurso que tiene Abdala y el discurso que tiene Pereira tiene el visto bueno de todos los sindicalistas. O de la mayoría de los sindicalistas. De la mayoría de los afiliados. Los afiliados. De los afiliados al PIT-CNT. Pero vos ahí no hay una rebeldía de a ver qué pasa si ADIOM no quiere estar dentro del PIT-CNT, quiere ser un sindicato independiente. ¿Qué pasa? Le cortan las piernas, no tienen poder, no tienen mesa de diálogo. Es así, ¿verdad? Lo que pasa es que vos necesitas estar dentro del PIT-CNT. ¿Pero por qué la necesidad? Necesitas estar. Los trabajadores tienen que estar. ¿Por qué no Valeria Ripoll, ADIOM, tiene una negociación aparte con el intendente, sin pasar por el coso? ¿Y por qué no reclama por beneficios de forma independiente? Pero nosotros, por ejemplo, no negociamos por el PIT-CNT. Nosotros negociamos directamente con la intendencia. ¿Y por qué la necesidad de estar dentro del PIT-CNT? Porque vos como trabajador necesitas tener centrales sindicales. O sea, el PIT-CNT igual no es una central, es una convención, por eso no hay lineamiento a los sindicatos. Exacto. Cada sindicato hace lo que mejor le parezca. Esperemos que siga siendo siempre convención, plenario convención y no central, que es el objetivo de algunos compañeros. Pero la situación es modificar. Yo estoy convencida que hay miles de trabajadores que piensan como nosotros. Miles de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Lo que necesitamos es que, si en realidad quieren modificar el perfil, la corriente política y lo que hace el PIT-CNT, tienen que afiliarse a su sindicato para lograr modificar la correlación de fuerzas hoy, y ahí van a tener la representatividad que quieren. Pero lo que pasa es que hay que poner de uno. Es muy fácil también criticar, ¿no? Mucha gente critica, como me lo hacen a mí. Critica, pero debatí. Es como yo cuando me pegan en las redes, ¿no? Cuando te insultan, pero debatí, muchacho. Tenés diferencias conmigo, pero debatí en las ideas. Decime en qué estoy equivocada. ¿Por qué no compartís? No insultes a mi hijo, no me insultes a mí, no me... debatí realmente, demostrame que estoy equivocada. De lo que digo, para demostrarle a la cúpula, como dice el del PIT-CNT, que está equivocada y que no es por ahí, bueno, la gente tiene que mostrar esa rebeldía. Y la rebeldía es... hacerse dueño del cambio de la realidad, ¿viste? A propósito de esto, una gran mayoría están preguntando qué pasa con la personería jurídica de los sindicatos y del PIT-CNT. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, nosotros, ADEON tiene personería jurídica históricamente, y ahora la semana que viene tenemos un congreso de la Federación en Flores, donde vamos a iniciar la de la Federación Nacional de Municipales, que a pesar de ser una federación con muchos años no tenía personería jurídica, pero después de que nos vaciaron la federación durante años, y se llevaron millones de pesos la dirección anterior, y utilizando el que no tenés personería jurídica no existís. ¿Quién jurídicamente. Vació? ¿A quién? La dirección anterior vació la federación por muchos millones, y estamos armando la denuncia penal porque los vamos a denunciar penalmente. El problema es que no lo puede denunciar la federación porque no tiene personería jurídica. Exacto. Entonces lo tenemos que denunciar los sindicatos a quienes estaban al frente anteriormente. Estamos en ese trámite. Y con respecto al PIT-CNT, el tema es que responden las personerías jurídicas de los sindicatos. Cuando pasó lo del plan de vivienda sindical, 2011, que estuvo esa denuncia, en realidad los responsables somos los sindicatos, porque somos la columna vertebral del PIT-CNT, digamos, ¿no? Entonces el PIT-CNT como sí no tiene personería jurídica, pero ante cualquier situación responden los sindicatos que tenemos. Entonces nos citan a nosotros, los distintos sindicatos, ¿por qué no como tiene personería jurídica? No, mira, yo lo he preguntado y es como un uso y costumbre. Sinceramente... A ver, Ripoll, no, yo soy la más nueva. Tiene, por ejemplo, el PIT-CNT dice, hay que confiar en la transparencia del PIT-CNT. Porque dice, todo pasa y todo se registra. Sí, es como que yo diga, yo soy honesto y punto, ¿no? Tenés que demostrarlo. Más cuando estás manejando cuota sindical, que eso sí puede estar registrado porque hay registro de ellos, ¿no? Hay depósito bancario. Hay depósito bancario. Pero
en cuanto a las donaciones. ¿De parte de quién vienen? ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero se mueve? Porque tranquilamente una donación que no tiene el PIT-CNT, si no tiene personalidad jurídica, no hay ningún tipo de transacción. Puede venir un tipo con un portafolio y poner $100.000 para el PIT-CNT y de repente se lo reparten entre Abdala, Pereira y el coso y nadie sabe nada porque nadie sabe nada. Entonces se despiertan a suspicacia. ¿Por qué no, para taparle la boca a los detractores del PIT-CNT, por qué no hacen la personalidad jurídica y la defienden tanto el no tenerla? No, yo en realidad no defiendo no tenerla. Para mí sería, sinceramente, yo no manejo demasiado la interna. De hecho, ni siquiera hay balances anuales. O sea, uno no sabe muchas veces internamente cómo funciona. Yo no tengo idea tampoco de dónde llegan donaciones. Sé que llegan, porque de hecho se ha comprado ahora muchísimos alimentos con donaciones que vienen del exterior. Yo realmente no tengo idea. Donaciones que vienen del exterior. Donaciones que vienen del exterior, que no tengo, realmente desconozco. Ya Rusia no manda más, uno se va enterando. Yo sinceramente me voy enterando de algunas cosas, porque se comentan en el secretariado, pero es verdad que no tenemos control de nada. No tenemos control. Para mí sería muy saludable tener la personería jurídica para que no generar dudas. O sea, continuamente te preguntan, ¿cuánta plata entra? No tengo idea. Yo no tengo idea. No lo manejo, no lo sé. Es básico eso. No tengo idea. Vos pedís, como te decía, los balances no se entregan a los sindicatos, o sea, que nosotros... ¿Los balances de PIT-CNT, por más que sean requeridos, no se entregan? No se entregan, en mano no se entregan. No. Entonces, entró 20 y se fueron 25. No se entregan, de hecho, vos los podés ver, sobre todo en los congresos. Se ve el resultado, digamos, de económico, pero no te lo entregan. Es un tema, por lo que me han transmitido a mí, es por un tema de seguridad, de que mucha gente quiere mal utilizar. No, porque yo te digo sinceramente, a mí me ha pasado, por ejemplo, de tener algunos cuestionamientos en ADEON, que realmente ADEON tiene una cuota sindical bajísima, porque como vos descontás del salario base un 1%, el salario base de los trabajadores municipales son 23.000 pesos, 25.000, o sea, pagan 200 pesos de cuota sindical. Entonces, pero a vos te entran, sí, 230, 250, 300. El tema es que un trabajador capaz, ¿no? Yo te pongo mi ejemplo. Yo no llego a pagar 300 pesos de cuota sindical. Sin embargo, a mí, mi sindicato me da regalo de Reyes para mis hijos. Solamente en el regalo de uno de mis hijos desquito 5 meses de cuota. ¿Entendés? O sea, el sindicato gasta más en mí. Sí, son los famosos beneficios para los afiliados. No tenés beneficios, o sea, usás la plata en la gente. Tenemos abogados, tenés biblioteca, que pueden llevar los libros para la escuela, para el liceo, o sea, tenés un montón de beneficios que vienen de Reyes hace 35 años que se hacen en ADEON, ¿no? O sea, son como históricos, digamos. Y la gente te dice, no, pero te entra, no sé, a nosotros hoy no nos llegan a entrar 3 millones de pesos por mes, nos entran menos de esa plata. Pero yo hago los Reyes en el año y me como el presupuesto de 3 meses enteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la gente ve un número frío, a veces hace un mal análisis, ¿no? Yo alquilo Palacio de Peñarol para una asamblea y gasto 80.000 pesos, ¿entendés? O sea, y así la plata... Si uno como periodista pide los balances de ADEON, ¿podemos tener acceso? Los nuestros son públicos, sí, los nuestros sí son públicos. Los nuestros son públicos, de hecho ADEON, ¿y qué más? Una asamblea de memoria y balance todos los años. Bien. Que van los afiliados que quieran ir. Nuestros números sí son públicos. Y a pesar de eso, es el la verdad, yo te sindicato digo, más atacado por la opinión pública, ¿no? Sí, y por la política. No, está bueno también que se puntualice eso, pero claro. si la gente metemos todo en la misma bolsa. Es atacado porque han hecho que lo ataquen. O sea, ¿Quién ha hecho que lo ataquen? Los gobiernos municipales le han responsabilizado a los trabajadores lo malo de la gestión. El problema es que cuando la gente no investiga un poco más, por eso yo digo que estos últimos años creo que fueron muy buenos para ADEON, porque hemos logrado demostrar muchas veces con documentación que lo que decimos es verdad y que ni siquiera es tomado por nadie. Pues yo el otro día decía en un programa en la televisión, nosotros podés denunciamos, nombrar Canal 12, podés nombrar nosotros que Bonino te cortó también en ese momento, también podés decirlo, ¿no? Denunciamos un boicot a un servicio municipal para que no funcionara, para argumentar una privatización innecesaria, que es gravísimo. Un director que cobró un sueldo, ¿no? Un político que cobró un sueldo para gestionar un servicio que boicoteó para que no funcione y así vender camiones. Nosotros lo paramos, se hicieron las compras, los repuestos, arreglamos los camiones, lo estamos usando hasta el día de hoy. Y la gente, ¿qué pensaba si veía la basura en la calle? Que éramos nosotros, que no estábamos levantando la basura. Te preguntan si estás en conflicto, pero tiene que empezar a haber un cuestionamiento a los políticos. A ver, repetí eso para la gente. Sí. Un director, el director de departamento, Puntigliano, el director de desarrollo ambiental, boicoteó las compras de repuestos. ¿De qué manera? Bajándolas.
Vos hacías la compra desde los sectores de trabajo y él las trancó. Nunca vinieron las cosas. Bien. No, esos procesos de compra no llegaron a destino. No venían los repuestos, obviamente los camiones entran a caer. Llegaba un momento que teníamos 5 camiones y precisamos 30. Sí, los famosos camiones que estaban parados y no sé qué. No, los de recolección, te digo, no sí, los lavadores. Sí, pero el reclamo de ustedes, claro, que no teníamos camiones. Bueno, llegó un momento que teníamos 5 de 30 que precisamos para limpiar Montevideo. O sea, era calamitoso, no podíamos cumplirle a nadie. ¿Está? Y la gente de ahí se fijaba que no, está todo sucio, no pasan, puteaban a los compañeros. Yo entiendo a la gente también, ¿no? Paga impuestos, quiere que le levante la basura. Obvio. Tiene derecho. El tema es que no somos nosotros. Nosotros no gestionamos. Yo lo que intento cuando denuncio es pedirle a la población que tiene que increpar, pero a los que gobiernan, a los que votaron para que estén ahí. Claro. Si no funciona la limpieza, nosotros no tomamos las decisiones. Bueno, Puntigliano lo que hizo fue boicotear esas compras para arreglar los camiones para que funcionaran normalmente y que ADIOM pudiera levantar los residuos. Puntigliano sacó camiones y los metió en un lugar secreto que nosotros no podíamos acceder a dónde estaban. ¿En un lugar secreto? Sí, en un garage secreto que nadie sabía dónde estaban, para venderlos. De hecho, se había empezado a hacer el proceso para que un privado comprara esos camiones y levantara la basura. Y le iban a pagar por tonelada de basura. O sea, con tus camiones iba a limpiar y además vos ibas a pagar. Camiones municipales, ¿tá? Que no se le compraron los repuestos, se sacaron. Esto hay que decirlo como los niños, ¿no? La gente que está del otro lado para que entiendan, ¿no? Puntigliano, encargado, ¿no? de ese sector, no compró repuestos para averías de camiones con los cuales ADIOM levanta la basura, los metió en un garage que nadie sabía cuál era, para luego venderlos a pasarlo a manos privadas para que hicieran la recolección en forma privada. Y pagarle por tonelada de basura de la que iban a descontar el costo de los camiones. ¿Qué año era fue redondo? Eso? ¿Qué año fue eso, Valeria? El año pasado. El año pasado. Era redondo, ¿entendés? Lo denunciamos. ¿Qué hizo Dicandia? Puso un interventor. El interventor comprobó lo que nosotros decíamos. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacerse las compras, venían los repuestos, levantábamos los camiones, nos devolvieron los camiones, tiraron atrás esa licitación que iban a hacer. Por la denuncia de ADIOM. ¿Entendés? Levantamos los camiones y estamos limpiando Montevideo con esos camiones. Entonces, yo a veces le pido a la población, pónganse en el lugar nuestro. ¿Entendés? Claro. O sea, ¿yo qué puedo hacer además de denunciarlo? Si ni desde la Junta Departamental me dan bola, ni la mayoría ni la oposición. Nadie tomó esta denuncia como grave. Y es gravísima. ¿Y Puntigliano sigue estando? No, a Puntigliano lo sacaron. A Puntigliano lo sacaron. Lo mandaron al mismo garage donde metió los camiones. ¿Entendés? O sea, entonces ahí está la explicación de por qué no se quiere el trabajador municipal. Si hasta en un momento Nopich salió a dar una declaración poniendo en duda si no éramos nosotros los que rompíamos los camiones. Después se tuvo que callar la boca, ¿no? O sea, pusieron una intervención que comprobó lo que nosotros decíamos, no salieron más a hablar del tema. De hecho, Dicandia salió saludando el acuerdo y que se había tomado la propuesta a los trabajadores. Sí, bajando un poco la tensión. Sí, porque es gravísimo. El tema es que ese debate en Montevideo a veces no se da. Yo lo que le pido siempre a la gente es, vos podés tener tu partido político, vos podés votar el partido político que quieras, pero por favor tené objetividad. Al momento de analizar la gestión, seguí votando el que vos querés votar. Eso, nosotros no vamos a incidir en la votación de nadie, pero que después la crítica y el cuestionamiento sea a los que gobiernan. Bueno, pero es importante eso, la información, cómo se dé. Exacto, y el estar ustedes en in situ, pueden ver y pueden también detectar esas opacidades. Sí, claro. Así como pasó con los camiones. Ustedes están viendo otro... Bueno, nosotros ahora estamos denunciando, por ejemplo, la contratación que va a hacer la Intendencia a 1000 personas de contexto crítico en una comisión donde está algunos directores de la Intendencia, que también participa Clavijo, que era del Ministerio del Interior, que está Curuchet y otros directores, que se va a hacer una Clavijo tiene... Está en paz en ¿Qué comisión. nombre Clavijo? Porque no solamente... Clavijo. Está en paz en comisión en la Intendencia. Usted me dice cada cosa también, porque Clavijo, hay una larga data de Clavijo y su vinculación familiar, amiguística, con el poder, ¿no? 1000 personas de contexto crítico. 1000 personas de contexto crítico que se las va a contratar julio, agosto y septiembre. No sé exactamente qué fecha de julio, porque realmente es muy complejo hacer todo tan rápido. A las que se les va a pagar en el entorno de 10.000 pesos nominales, contratados mediante cooperativas o ONG. Estaban viendo cómo iba a ser la contratación. Que van a trabajar 25 horas semanales, una quincena 500 y otra quincena 500, porque bueno, se plantea que es una colaboración de la Intendencia en la política de empleo en medio de la pandemia, en esta situación económica. ¿ADIOM lo ve bien? No, para nada. Primero, precariedad absoluta.
quieren justificar que no quieren hacer este asistencialismo y que genera mayor dignidad trabajar para hacerlo. Si en realidad detectaste que hay un montón de cosas que no las estamos haciendo, como limpieza de cañadas, quieren desinfectar las paradas de ómnibus, hacer barrido en zonas que no se barría, bueno, esos servicios a la gente hay que seguírselos dando, no 3 meses, no es hasta la elección y después no la damos porque más. Porque coincide justo, claro. ¿no? Sí. Julio, agosto y septiembre. Si hay que limpiar cañadas, hay que limpiar la cañada Justo, siempre. Se aseguran Hay 1000 votitos. las casualidades. 1000 y la familia, Justo, ¿no? 1000 personas más la familia. Entonces, yo lo que digo es, si a una zona de Casaballe yo no le barro hasta hoy y le voy a barrer 3 meses, le tengo que barrer siempre. Claro. ¿Ah? O sea, no es por 3 meses el servicio municipal necesario. Entonces, si van a tomar gente, que tomen de la lista de prelación de las 400 obreras, que ellos mismos excluyeron por ser mujeres, y en contra del discurso que hace el intendente y todo el gobierno departamental en cuanto al género y la secretaría de género que tiene la intendencia, bueno, puertas adentro hace lo mismo y toma las 400 mujeres que postergaste del 2011, que son una lista de prelación obrera, en un llamado como corresponde, y que esas tareas se sigan haciendo más allá de los 3 meses hasta la elección departamental. El servicio a la gente se lo tenés que seguir prestando. Y la selección de cooperativas y ONG, y estas cooperativas por cooperativa o por ONG, o sea, no. hay gente en el medio que además se va a llevar plata. Porque, o sea, si contratan por ONG o por cooperativa, todo el dinero volcado por la intendencia no llega a mano del trabajador. Alguien en el medio se va a quedar con parte del dinero. Pasa por un filtro. Tampoco lo compartimos. Es tremendo esto que acaba de decir Ripoll. Y está bueno que la gente que está aprendiendo, está explotando. La gente está indignada. Está recaliente del otro lado. Saluda puntualmente. Valeria Ripoll se ha embanderado de alguna manera con un tema que es bien importante a nivel social y de salud, que estamos hablando de las personas que tienen trastorno del espectro autista. Tu niño tiene TEA, y en ese sentido has trabajado, has también usado en el buen sentido tu visibilidad y tu nombre para poder poner sobre la mesa el tema del autismo en Uruguay. ¿En qué está eso? ¿Estás creando una fundación? Contanos en ese sentido cómo vas con eso. Sí, bueno, la pandemia nos frenó un poquito, veníamos muy acelerados, pero bueno, ya retomamos en estos días, estamos conformando la fundación. Nosotros entendemos que hay un debe importante desde todo punto de vista, ¿no? Desde el Estado, desde la atención de las mutualistas. ¿Qué pasa cuando vos te dicen que tu hijo o tu hija tiene TEA? ¿No? Primero, generalmente arranca con trastorno generalizado del desarrollo, después trastorno del espectro autista, y después se va viendo la particularidad, si es Asperger, si tiene un trastorno del lenguaje. O sea, es un universo muy complejo, ¿no? El problema es que esas familias tienen cero contención. Nadie les dice los cambios que van a tener en su vida, a qué se enfrentan, qué les puede pasar. Yo siempre digo, yo tengo una nena que es más grande que Nahuel, se llevan 1 año y medio, Celeste es más grande, y los cambios que sufren en su vida, esos hermanos, esas madres, esos padres, dejan de ir a cumpleaños porque los niños gritan y los miran, y no pueden ir a un cine, no van a un restaurante, en un shopping el nene se les tira y también los miran, en lugar de generar algo que los pueda contener, todo lo contrario, los excluís. Solo con la mirada ya los estás excluyendo. Claro. Entonces, la idea de la fundación es atender 2 aristas: políticas públicas claras de que esa gente pueda ser incluida, de que vos puedas ir al cine, de que vos puedas ir a comer, o ver de qué forma sos incluido en la sociedad. Mucho más pensando en que cada año que pasa nacen más niños con autismo. O sea, de hecho hay estudios que prevén que va a llegar un momento en que todos van a nacer con algún grado de autismo. Entonces es algo que hay que tratarlo hoy, porque va a ser el gran problema del futuro, ¿no? O sea, si no lo atendés, se va a transformar en un problema real. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en la casa, lo que tienen que cambiar, evitarles esa depresión que muchas veces tienen de que no saben muy claramente qué es el autismo, el abordaje a esa familia, a esos hermanos que dejan de hacer muchas cosas y a veces les da vergüenza mostrar a su hermano o a su hermana por su condición. O sea, hay que hacer un trabajo con la familia, que no son solo los tratamientos. En Uruguay, por ejemplo, es casi desconocido un tratamiento que tiene que ver con lo nutricional. La alimentación de un niño autista tiene muchísimo que ver con su evolución. Hay cosas que no deberían de comer, y sin embargo hay muchos padres que ni siquiera lo saben. Bueno, a veces ni siquiera acceden a tener los tratamientos que necesitan para poder mejorar después en su futuro, ¿no? Cómo ver elementos que son del autismo, que los podés ver desde los primeros meses de vida.
Hoy en Uruguay se diagnostica a los 3-4 años y lo podés diagnosticar Claro. teniendo 6 meses. Entonces, o sea, hay un montón de cosas para hacer que, bueno, que en realidad yo lo que creo es, yo tengo una visibilidad que me la dio la responsabilidad de ADEON. Pero entiendo que a partir de que tenés esa visibilidad, vos tenés que devolver algo a la sociedad. Si vos tenés la posibilidad de tomar, en este caso, esta bandera que se hizo pública a partir de que le quisieron sacar la pensión a mi hijo y desnudó un sistema perverso, un sistema de que en realidad busca que la pierdas cuando vos la necesitás para poder abordarle los tratamientos. Entonces, bueno, si hay un sistema perverso que tiende a ahorrar y no a mejorar la calidad de vida de esas personas, bueno, hay que modificarlo. Entonces, nuestra idea es, obviamente, reunirnos con el gobierno, plantearle qué es lo que tienen pensado en esa materia. Si va a haber rubros destinados a esto, obviamente, para ver qué es lo que podés hacer, porque todo de una la fundación no lo va a poder atacar, obviamente. ¿Ya tuvieron pero acercamientos, ir priorizando? Sí, nosotros ya ¿Con quién se estuvimos. reunieron? La que ha tomado mucho este tema es la vicepresidenta, que tiene una sensibilidad en esto. Beatriz Argimón. La mujer de negro. Ha tomado una sensibilidad enorme en este tema. De hecho, ella, cuando a mí me pasó lo de mi hijo, fue de las primeras en solidarizarse con la situación. Y bueno, ella es una de las que realmente respalda el tomar el tema del autismo y en empezar a pensar en esa familia. ¿Con Rafo? Porque podríamos hablar de una ciudad inclusiva. Sí, no, en realidad no, con Rafo no, porque ni siquiera es la intendenta. Ponele que si hubiera quien gane el gobierno departamental, si tiene una intención de colaborar en esto, bienvenido sea, porque va a necesitar de la colaboración de muchos actores de la sociedad. Tiene que ser un tema o sea, abordado tiene que ser un tema de interinstitucionalmente, ¿no? Tiene que ser un tema de Estado, o sea, estamos hablando que son miles de personas que pasan por esto, y que estamos atrasadísimos. Solamente mirar Argentina. Esto que te decía de la alimentación, en Argentina hay especialistas que atienden esto específicamente, que en Uruguay prácticamente no lo hay, y el que lo hay sale carísimo, es inaccesible realmente para la gente. Entonces, si queremos mejorar la vida, y que de hecho le sirve al propio Estado, porque si vos lográs realmente que tengan una vida mejor, que puedan superarse lo máximo posible, te vas a asegurar de que puedan trabajar. ¿Entendés? Entonces, todo está vinculado a políticas de Estado. Políticas de Estado en ese sentido. Ripoll, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir. Antes de que nos vayamos, vamos a regalarle yerba mate Ancina. Yerba Ancina. ¿Ripoll toma mate usted? Claro. Bien. Yerba Ancina le regala a Ripoll su